Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 9 de septiembre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 47 de esta serie, Santos para vivir a la altura de su reino. Es el mismo nombre del devocional anterior y el anterior porque estamos estudiando este tema en el Evangelio de Marcos capítulo 9, ahora versículos 40 y 50. Hasta ahora nuestro acróstico va en la letra S. Recuerdan, estamos en un acróstico con la palabra Cristo. Ya hemos pasado por las letras C, R e I de la palabra Cristo, que nos recuerdan que debemos comprometernos con Cristo, renovarnos en su gracia e inspirarnos en su palabra. Ahora estamos usando la letra S para hablar de la santidad desde el punto de vista del Señor Jesús. Leamos el pasaje y reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que jamás perderá su recompensa. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra, una gran piedra de molino al cuello y que fuese echado al mar. Este es el pasaje que nos relaciona con el anterior que leímos cuando los discípulos encontraron a un discípulo de Jesús que no andaba con ellos, que echaba fuera demonios en nombre de Jesús. Ellos le dicen al Señor, Señor, lo reprendimos. Pero el Señor le dice, ¿por qué lo hacen? Si hace algo en mi nombre, no puede hablar mal de mí. Y el Señor les enseña, y aquí en este pasaje se relaciona, es la continuación de esa enseñanza. Sigue diciendo versículo 43, si tu mano te hace tropezar, córtala. Mejor te es entrar manco en la vida que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te hace tropezar, córtalo. Mejor te es entrar cojo a la vida que teniendo dos pies ser echado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Mejor te es entrar con un solo ojo al reino de Dios que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todo será salado con fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Tened sal en vosotros y vivid en paz los unos con los otros. Es importante que recordemos una vez más que la santidad de la que nos habla el Señor no es esa manía de aislarnos y huir de la gente y dedicarnos solo a la meditación mística. Más bien, se trata de estar entre la gente, como el mismo Señor lo hacía. Y ahí en la gente, en las tinieblas, en el mundo perdido en que vivimos de valores caducos, ahí ser ejemplo de vida, ser contraste, ser buenos. Reflexionemos sobre las cosas que este pasaje nos dice de la vida y ahí encontraremos la verdadera santidad. El pasaje nos presenta una primera enseñanza. Vivir en santidad es tener un código de ética. Miren, les explico. Después de exhortar a sus discípulos a respetar a otros y a no juzgar anticipadamente, el Señor les exhorta a valorar las buenas acciones de los demás. Si alguien te da algo porque eres mi discípulo, hizo algo bueno. Y especialmente nos exhorta a no ser tropiezo, y se refiere a los pequeños. ¿Y quiénes son los pequeños? Tal vez los nuevos en la fe, tal vez los débiles en la fe, o tal vez se refiere a los niños, literalmente los niños, los pequeños, los de pocos años. O tal vez se refiere a todos los casos. Y es aquí donde, después de eso, usa una serie de imágenes muy dramáticas para explicarnos la importancia de vivir en santidad y en esa vivencia de santidad no ser tropiezo a nadie. Después de eso nos exhorta a hacer sal. Y recordemos que la sal, además de dar sabor, también conserva. Así que es una perfecta metáfora de la santidad que debe haber en nosotros para hacer bendición a otros, para no ser tropiezo a otros. Así que concentrémonos en las dramáticas imágenes con las que el texto nos desafía. ¿Recuerdan? Habla de cortarse la mano, de cortarse un pie, de sacarse el ojo. Está claro que la interpretación de estas imágenes no puede ser literal. No se trata de arrancar trozos del cuerpo, porque si para ser santos había que hacer eso, pues no, hombre, tenemos que estar aquí un montón de mancos y cojos y tuertos, ¿no es cierto? Pero no se trata de eso, es metafórico y se trata de arrancarnos, no a trozos el cuerpo, pero sí arrancarnos a trozos cosas malas del alma. Seguramente nos habla de una cirugía espiritual. El ejemplo del Señor es muy claro. Si el problema del pecado estuviera en la mano, el problema se resolvería fácil, arranquemos la mano. Si estuviera en el ojo sería doloroso, pero valdría la pena, arranquemos el ojo. Donde quiera que esté el problema del pecado y de la falta de santidad, hay que resolverlo a tiempo antes de que corrompa todo el ser y nos lleve al infierno. Así que hagamos una investigación, una auscultación espiritual y preguntémonos, ¿dónde está el cáncer del pecado? ¿Dónde está el mal? Porque hay que extirparlo, pero ¿dónde está? Para sacarlo y echarlo de nosotros. El Señor dice, sácalo y échalo de ti, córtala y échala de ti.
porque es mejor perder eso que perder la vida eterna. Así que, ¿qué es? ¿Qué es lo que debemos arrancarnos de nosotros? ¿Qué es lo que debemos extirpar de nosotros? ¿Qué es lo que debemos, a lo que debemos hacerle una cirugía espiritual y extirpar de nosotros? Déjeme hacer una lista de cosas que pudieran ser una respuesta a esta pregunta. Un mal hábito, una actitud incorrecta, una terquedad o necedad, una tradición que no honra a Dios, una superstición que contamina nuestra fe, una mala relación, un mal pensamiento, una mala costumbre, una apatía, un placer ilícito, un sentimiento torcido, un deseo bochornoso, una creencia incorrecta, un secreto que se ha quedado en nuestro ser y se ha convertido en algo que se pudre, ha entrado en estado de putrefacción. Si nos damos cuenta con sinceridad de algo que no le agrada a Dios de nuestra vida y que vive en nuestro interior, no esperemos más, arranquémoslo y lancémoslo lejos de nosotros. Me parece que a esto se refiere la cirugía espiritual. He aquí una explicación muy práctica al respecto. Para ser santos es urgente pensar como tal, pensar y vivir como tal. La pregunta obligada es la siguiente: ¿cómo le hago para sacar lo malo de mi corazón y mi mente? ¿Acaso hay alguien que pueda evitar pensar lo que no quiere pensar? No se puede, porque si usted no quiere pensar algo, tiene que pensar en ese algo en lo que no va a pensar. Es verdad que cuando intentamos concentrarnos en algo que debemos olvidar o abandonar, pues más pensamos en ello y resulta un camino difícil. Entonces, esa es la manera de hacerlo. Déjeme, le pongo un ejemplo con mucho respeto. Se dice que San Antonio se fue al desierto y vivió más de 30 años como un ermitaño apartado del mundo para vivir en santidad. Pero en su autobiografía dice que se la pasó peleando contra 4 tentaciones. Incluso Dalí hace un cuadro, ¿no?, de las 4 tentaciones de San Antonio. Una de ellas, una de las tentaciones, era una alucinación que tenía porque venía disfrazado, decía él, el diablo, disfrazado de mujer, a pelear con él, porque le daba esa tentación. Yo me pregunto, ¿no hubiera sido mejor que se quedara en donde estaba, no de ermitaño, y se casara con una mujer y fuera feliz en esa área de su vida? En lugar de tener esa insatisfacción y frustración y esos pensamientos indignos y pecado. Eso no es la santidad. No, la santidad es arrancar de nuestra vida las cosas que no honran a Dios. No vivir luchando contra esas cosas porque me he apartado de los demás. No, debemos vivir la vida a plenitud y vivirla en santidad y disfrutar de las cosas que Dios nos dio en santidad. Y aquellas cosas que no glorifican a Dios, es así quitarlas de nuestra vida. Porque, insisto, tratar de no pensar en lo malo y alejarse de la sociedad no es el camino a la santidad, es pensar más en eso malo que queríamos dejar. Para obedecer la orden del Señor cuando dijo, échalo de ti, tal vez debamos hacer lo siguiente. Déjenme proponerles algunas cosas que sería bueno hacer para arrancar de nosotros lo malo. Número 1, la acción cristiana. Ve aquí el remedio o una receta espiritual, la acción cristiana. Hagamos algo por el Señor. Cuando un cristiano se pone a trabajar para su Señor, su iglesia y su pueblo, cuando encuentra una razón para vivir, un campo donde desarrollar un ministerio de acuerdo a sus capacidades y lo realiza, cierra la puerta al enemigo e impide que la contaminación le inunde. El cristiano estático, el inactivo, es el que se construye en presa fácil para ser vencido por pensamientos, sentimientos y actitudes pecaminosas que terminan dominándole. ¿Quieres ser santo? Haz algo por el Señor. Mantente activo como discípulo de Cristo. En segundo lugar, la mente cristiana. Nutramos nuestra mente con buenas cosas. En la historia de Peter Pan se maneja una idea que tiene una cierta enseñanza. Yo sé que es una historia llena de filosofía de la nueva era y demás, pero tiene una idea que podemos aplicar a nosotros. Se dice que Peter Pan volaba cuando lograba un pensamiento feliz. Tenemos que reconocer que somos lo que pensamos. Los seres humanos somos lo que pensamos. Así como las computadoras se programan con información, nuestra vida se programa con lo que comemos física y espiritualmente. Somos lo que leemos, lo que escuchamos, lo que buscamos con afán. ¿En qué ocupamos nuestra mente? ¿Qué tanto leemos la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leímos un libro cristiano, un buen libro cristiano o una buena obra literaria? ¿A dónde se va nuestra mente cuando estamos en el templo a la hora del sermón? Cuando estamos orando, ¿estamos concentrados o se nos va la mente hasta no sé dónde? Una buena una buena receta para extirpar de nosotros lo malo en esta cirugía espiritual es una mente cristiana, llenar nuestra mente de cosas buenas. Para ser santo se necesita pensar como tal y actuar como tal. El pensar y el actuar hacen del cristiano un santo de acuerdo a la santidad de Dios.
Por todo ello, necesitamos un código de ética para vivir. Necesitamos establecernos límites, los nuncas y siempres de nuestra vida. Job escribió, hice pacto con mis ojos. ¿Por qué habría yo de ver a la mujer ajena? Y cosas así, decía él. Hice pacto con mis ojos. ¿De qué habla? De un código de ética. Eso está en Job 3, 31:1. Para referirse a él se refería a una autodisciplina en la que procuraba vivir. Nadie puede ni debe vivir sin valores en su vida y sin valores inflexibles en su vida. Es como aplicarse una cirugía para extirpar el mal antes de contaminarse todo el cuerpo. Por eso les insisto, vivir es una oportunidad para ser santo. El Señor termina hablándonos de la importancia de vivir al poner el ejemplo de la sal. Se trata de una exhortación a vivir para aquello para lo que fuimos creados. Se trata de no diluirnos en el mundo, sino permanecer en el plan de Dios para nuestra vida. Y déjeme le cuento una historia que ya conté hace mucho en algún otro devocional, pero que hoy resulta muy oportuna para explicar esto. En la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base a una importante misión. Ya lejos de tierra, escuchó que atrás de él, donde venía su paracaídas, se oía evidentemente a un roedor. Y él pensó, se está comiendo mi paracaídas, lo cual era muy normal porque eso pasaba en el lugar donde guardaban los paracaídas. Evidentemente, una rata se había metido a su paracaídas, ahí donde estaba guardado, se había venido con él en el avión y estaba ahí. ¿Y qué estaba haciendo? Pues royendo el paracaídas y iba a echarlo a perder seguramente. Así que, ¿qué dijo? ¿Qué hago? En vez de volver a tierra, conocedor como era de la poca resistencia de las ratas a la altura, elevó su aparato, su avión, lo elevó muy alto, hasta que la rata murió a consecuencia de la elevación, porque esos animales no soportan la altura. Son roedores, son de allá abajo, pero allá en la altura les estalla el cerebro. Así que él subió su avión, hasta que él mismo casi no podía respirar, hasta que se dio cuenta que la rata dejó de moverse, ya no había más ruido. También pudo haber bajado y mediante una minuciosa y ardua tarea haber encontrado al animal, ¿no es cierto? Pero ¿quién le hubiera garantizado que no hubiera una más? La estrategia de subir hasta las alturas inadecuadas para esa clase de roedores fue una medida infalible. De eso se trata la santidad, de llevarnos hasta Dios y abandonar las bajezas de la mundanalidad, de elevarnos hasta Dios y abandonar las bajezas de la mundanalidad. Jesús nos invita a elevarnos hasta las alturas de la santidad, siguiendo los valores del nuevo y revolucionario reino que nos vino a enseñar. Así que sigamos adelante con esta experiencia en la que seremos santificados cada día un poco más. Hagamos una oración y comprometámonos con el Señor para vivir para Él. Dispongámonos para renovarnos. Dejemos que la palabra leída nos inspire durante todo este nuevo día y dejemos que Dios nos santifique un poco más. Recordémoslo por medio de las primeras 4 letras de la palabra Cristo: compromiso, renovación, inspiración y santidad. Santifiquémonos con sus nuevas y revolucionarias enseñanzas. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.